¿Ha perdido usted la capacidad de maravillarse? Quizá le parezca extraño que comience con esta pregunta y que la haga de manera directa, pero es porque la pregunta es importante. La voy a repetir en 3 maneras distintas. ¿Aún se puede usted maravillar o ha perdido esa capacidad? ¿Hay experiencias que le hacen a usted sentir admiración? ¿Hay personas o instituciones a las que usted admira? Le pregunto si aún puede ver y descubrir cosas en su diario caminar, ya cosas que aparecen por ahí. Y lo digo porque hace algún tiempo vi una foto que a mí me llamó la atención. Eran unas nubes atravesadas por un cable que formaban una guitarra. Yo estoy seguro que mucha gente pasó por ahí y no se fijaron, no las vieron. Y esa persona que pudo captar esa imagen y pudo encontrar algo, alguna similitud ahí, la captó y nos la compartió. Pero todas esas personas que pasaron y no las vieron, fue por algo, porque han perdido la capacidad de maravillarse. Sucede que cuando uno está en crisis, se pierde la capacidad de admirar las cosas, se pierde la capacidad de maravillarse ante la vida. Por eso cuando usted o yo tenemos problemas, podemos sentir que todos los días son iguales, que van de mal en peor. Cuando uno está en problemas ya no quiere saber nada de nada, ni buscar soluciones, y hasta rechazamos toda posible solución. Porque cuando uno se enfoca en lo que uno llama su problema, perdemos esa capacidad de maravillarnos ante la vida, ante la naturaleza, ante la humanidad, pero sobre todo ante Dios. El Salmo 65 es un hermoso poema bíblico que nos ayuda a volver a ver, nos ayuda a recobrar la visión, a fijar la vista en Dios, porque cuando uno está en problemas lo único que hace es pensar en lo que uno llama su problema. Y aunque pase el tiempo, usted se quedó allí, en esa fecha, en ese lugar, cuando ocurrió esa situación, cuando le pasó aquello tan triste. Y aunque la vida continúa, usted o yo podemos seguir viviendo en esa fecha fatal, porque nada le vuelve a producir alegría. Este salmo nos dice que dejemos de mirar la crisis y comencemos a mirar a Dios. Y este salmista lo hace hablándole al gran yo soy, aunque él le habla de tú, lo tutea, le tiene tanta confianza a Dios que lo tutea. Dice el Salmo: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Aquí vemos en el Salmo 3 momentos importantes. Primero le dice: tú eres el único que merece alabanza. Los votos son promesas y el único que merece nuestras promesas es Dios. Le dice: tú oyes la oración, y así afirma que el Señor responde a las plegarias, a los reclamos, al dolor de cada ser humano, y no solo de los escogidos, no de unos cuantos. El texto dice: a ti vendrá toda carne, es decir, todos, porque el gran yo soy escucha nuestro clamor. Luego dice que el salmista hace una reflexión sobre el pecado, y hay algo interesante. No siempre pensamos que es Dios quien pone las reglas. Muchas veces pensamos que Dios es quien castiga. Y algunos piensan que el pecado es quebrar las reglas que Dios puso, así como si fuera una lista de reglas como las que teníamos en la escuela, con cosas ridículas. Pero el pecado es mucho más peligroso que romper una regla aquí o allá. Dios dice: esto es pecado porque te hace daño. Así como vemos en las etiquetas de algún artículo que compramos, o inclusive de la ropa, con instrucciones de cómo hacer las cosas correctamente. Dios dice: esto es pecado porque te daña física, emocional y espiritualmente. El pecado va más allá. El pecado es una condición que nos domina, nos llega a dominar. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir: cuando no me llueve, me llovizna? Pues así se siente el salmista. Por eso lo dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El salmista siente que el pecado lo está azotando y él dice: tú perdonarás nuestras rebeliones. Y con esa certeza que Dios merece la alabanza, con esa certeza de que Dios responde la oración y con esa certeza de que Dios perdona los pecados, es que él se acerca a Dios. Ahora podemos ver un tanto raro que este hombre esté diciendo todas estas cosas.
¿Por qué está enfatizando estas cualidades de Dios? Lo voy a tratar de explicar. Cuando este salmo se escribió, había pueblos que adoraban otros dioses, y el salmista quiere dejar claro que ningún otro Dios merece adoración, que ningún otro Dios oye la oración y que ningún otro Dios perdona los pecados. El único que lo hace es Jehová, el único, el Todopoderoso. Él es el único Rey y el que se ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras. Él es el único que puede salvar a la humanidad, quien se ha revelado por medio del Señor Jesucristo. Todo esto nos lleva a esta parte del versículo 4 que dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Cuando uno se reorienta hacia Dios y adoramos a ese Dios que recibe la oración, que perdona los pecados, empezamos a experimentar un cambio en nuestro ser. Nos conmovemos, nos sentimos quebrantados, pero lo que nos conmueve es la maravillosa gracia de Dios. Lo que nos sorprende es que ese gran Dios, el creador de todo lo que existe, se ha acercado a usted y a mí, y se ha acercado no para condenar, se ha acercado para bendecirnos. ¡Qué experiencia más hermosa! Y el salmista habla de esa experiencia con un lenguaje de adoración y de alabanza, y dice que Dios nos ha escogido y nos ha invitado a que habitemos en sus atrios, para que seamos saciados del bien de la casa de Dios, para que habitemos en su santo templo. Y se conmueve porque Dios nos habla con cuerdas de amor para traernos a la gracia, a la redención, a la bendición. Sabemos que no merecemos esas bondades porque conocemos nuestro corazón, porque si vamos a lo profundo de la conciencia, ninguno merece la gracia de Dios, ninguno merece la gracia divina, nadie, pero Dios nos perdona y nos bendice. Y el salmista dice que se siente elegido y atraído por Dios porque Dios es quien da el primer paso. No es que nosotros nos acerquemos a Dios, es Dios quien se acerca a nosotros. No es que usted o yo estemos buscando de Dios, es Dios quien nos está buscando a usted y a mí. Y cuando nos damos cuenta de eso, es cuando comenzamos a gozar de la experiencia de la gracia. Es cuando usted siente la gracia de Dios, usted comienza a maravillarse otra vez. Cuando experimenta el amor de Dios, puede recuperar la felicidad. Dios desea que usted sea feliz, de eso no hay duda, que aunque la vida sea difícil, porque todos tenemos luchas, todos tenemos pérdidas, no hay nadie que no batalle con la enfermedad, no hay nadie que no vaya a experimentar la muerte, todos hemos perdido seres queridos, todos hemos tenido pérdidas materiales, todos conocemos el dolor. Sin embargo, cuando nos reorientamos hacia Dios, podemos llegar a sentir paz en medio de la tormenta. Aún en ese momento, usted y yo podemos decir: soy feliz, soy bienaventurado, soy dichoso, porque sé que los problemas no definen mi vida la define Dios. Y sé que el dolor no es la última palabra, porque dice la Escritura que Dios es el primero y el último. ¿Cómo sabemos esto? Podemos experimentar la gracia y la gracia nos da la dicha de sentirnos perdonados. Y en vez de contar pérdidas, podemos contar ganancias. Esa sensación de confianza llega al corazón y yo sé que usted desearía que llegue ahora mismo, pero esto es un proceso. Cuando usted abra los ojos, se dará cuenta que ha llegado ahí, a ese lugar, a ese momento. Poco a poco las cosas recuperan el sabor, poco a poco las flores recuperan sus colores y las noches recuperan esas estrellas. Y usted poco a poco, en vez de pensar en ese problema, piensa en bendecir a otra persona. Y en vez de regodearse en su dolor, piensa en el amor de Dios. Por eso le pregunto, ¿aún se puede maravillar? Mire, cuando alguien vive sin poder maravillarse, está profanando la vida. Profanar significa que algo sagrado lo tratamos como algo inmundo. Pero nosotros que vivimos en una sociedad donde la vida ya no es tan importante porque se vive de una manera desalmada, pero la vida es santa y no se debe profanar porque la vida no nos pertenece, la vida le pertenece a Dios. La vida es el regalo más grande que Dios nos ha dado y la debemos tratar con respeto. Hoy los invito a terminar esta charla pidiéndole a Dios que nos dé o nos devuelva, que nos ayude a recuperar esa capacidad de maravillarnos, que salgamos y nos dejemos llevar por esas cosas pequeñas, tan cotidianas que no veíamos porque estábamos tan distraídos en el sufrimiento que no reconocíamos esa noche tan bonita. Que cuando usted vea a alguien en pensar algo malo pueda saludar a esa persona,
y pueda pensar que es su prójimo, que recuperemos la capacidad de ver a Dios en cada creación, en cada parte de la creación, y volvamos a maravillarnos. Cuando usted piense en Dios, piense en lo hermoso de la vida. Cuando usted vea la vida, piense en Dios y sepa que todo ha sido creado por Dios, que todos hemos sido creados por Dios y somos hijos de Dios, que podamos recuperar la visión y ver todas las bendiciones que hay a nuestro lado. No nos perdamos lo importante, los logros de su hijo, de su hija, el triunfo de tu sobrino, de tu vecino, de tu hermano, las cosas hermosas que Dios está trayendo a la iglesia, a nuestra comunidad, al día a día que Dios nos ha concedido cada día, porque llorando penas estamos ignorando bendiciones. La maravilla más grande es que el Dios que ha creado todo también le ama a usted, también me ama a mí. Amén.